Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo este adorno colgante. Es un adornito que incluye un corazón, justamente pensando en que estamos cerca próximamente de la fecha de San Valentín, y me pareció una propuesta linda para regalar en ese día o para regalar en cualquier momento del año. Es un colgante para poner en alguna ventana, en el auto, donde más les guste. Es muy sencillo de realizar. Vamos a hacerlo en dos partes, el tutorial. Y bueno, como pueden ver, el pajarito tiene como alitas dos corazoncitos, lo que lo hace muy tierno. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Los materiales van a ser hilo, el que ustedes tengan, aguja punta roma y aguja punta afilada. Ya les voy a explicar por qué. Sobre todo, más que nada, para enhebrar las piedritas. Adornitos que tengan piedritas de madera o de cualquier otro material de plástico. Tijerita, aguja, en mi caso 3 milímetros, pero pueden utilizar la que ustedes prefieran. Y pegamento, ¿sí? Bueno, comenzamos. Bueno, esta parte del tutorial vamos a empezar haciendo el corazoncito. Iniciamos haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Cuatro, 5, 6. Ajustamos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto anterior. 1, 2 puntos en el mismo punto. Ponemos marcador en el primero de esos 2 puntos y seguimos haciendo aumentos, 2 puntos en cada punto. Al finalizar vamos a tener 12 puntos. Y ahora la vuelta número 3, 4 y 5 la vamos a hacer con un punto en cada punto, sin aumentar. Un punto, marcamos y seguimos haciendo un punto en cada punto. En esta vuelta 3, la vuelta 4 y la vuelta 5. Nos vemos al final. Llegamos a la vuelta 5 con 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 12 puntos y tenemos que hacer otra parte igual. Acá la tengo preparada. La primera parte la cerramos con cierre invisible, que eso lo vimos en otros videitos. Y ahora vamos a unir. Sacamos el marcador y hacemos la unión de estas partes. Tomamos cualquier punto y hacemos un punto bajo. Marcamos, este es el primer punto. Y ahora vamos a hacer en esta primera parte 12 puntos. Entonces tenemos 1 que ya hicimos, 2, 3, 4, 12. Llegamos hasta acá, hicimos 12 puntos de la primera parte y ahora acá está el primer punto. Entonces en el siguiente, que hemos hecho antes acá, entonces en el siguiente iniciamos con el primer punto de esta segunda parte. 1, 2, vamos a hacer 12 puntos. En total vamos a tener 24. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Y ahora vamos a hacer una vuelta con los 24 puntos. Entonces hacemos 1, marcamos, y continuamos 2 con un punto en cada punto hasta terminar con 24 puntos. Nos vemos al final. Bien, hasta acá hicimos 24 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Hacemos un punto, lo marcamos. Dos y una disminución. 1, 2, una disminución, y vamos dando toda la vuelta hasta completarla. Llegando hacia el final, hacemos la última secuencia, 1, 2 y una disminución, y terminamos con 18 puntos. Entonces ahora en la próxima vuelta, la vuelta número 8, vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a hacer esos 18 puntos sin aumentos ni disminuciones. Ponemos el marcador, un puntito en cada punto, hasta dar toda la vuelta haciendo estos 18 puntos. Terminamos la vuelta número 8 con 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 9 haciendo un punto. Marcamos. Y una disminución. Disminución invisible. Así que tomamos las hebras de adelante. Entonces un punto. Una disminución. Y así en la secuencia vamos llegando todo alrededor. Con un punto y una disminución nos encontramos hacia el final. Llegando al final de la vuelta 9, hacemos el último punto y disminución de esta secuencia. Y ahora vamos a rellenar con vellón siliconado o con restos de hilitos. Bien, una vez que rellenamos, vamos a hacer la vuelta número 10 en la que vamos a hacer 6 disminuciones. Entonces hacemos 1, 2, 3, tratando de hacerlo flojito, no tan tenso, 4, 5 y la última. Al ser tan chiquito es un poquito complicado agarrar los puntitos, pero se puede. Y ahí hicimos las 6 disminuciones. Ya sacamos el marcador, dejamos hebra larguita porque vamos a unir esto y también acá, ayudar a cerrar un poquito arriba. Entonces enhebramos la aguja
y vamos tomando estos puntos desde la hebra de afuera, que son 6, así después cerramos. Tiramos despacito. Damos unas puntaditas. Sacamos la aguja acá, arriba, así cerramos esta parte. Y perdemos el hilito. Bien, y ya tenemos el corazoncito terminado. Y en el próximo videito vamos a ver cómo realizar este dulce pajarito con alitas de corazón. Nos vemos la próxima. Chao.